Saludos. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Muy buenas noches. Gracias, Caleb. Es un gozo, es una bendición poder reunirnos un grupo de tus hijos cada noche, Señor, para escuchar tu palabra. Es una bendición. Y hoy tenemos la bendición enorme de contar con nuestro hermano Ernesto Corso, que estará con sus lecciones de discipulado. Es parte, digamos, del crecimiento espiritual de cada creyente, de cada cristiano, donde quiera que se encuentre, poder reproducirse en uno más, en dos más, en tres más, para poder alcanzar a las naciones para el reino. Vamos a comenzar orando como siempre lo hacemos, pidiendo que el Señor nos guíe en esta reunión. Amor, poderoso Padre, en esta noche te damos las gracias porque siempre estás con nosotros. Gracias porque tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros y nos has dado el mandato, Señor, la asignación de ir por el mundo y hacer discípulos. Y qué bendición que en este grupo tenemos en estas noches de miércoles, papá, el entrenamiento para poder cumplir con tu propósito. Muchas gracias por la vida de Ernesto. Gracias por poner en su corazón ese deseo, Señor, de extender tu reino a través de misiones, a través de discipulado, y este tiempo está con nosotros. Muchas gracias, Padre. Bendigo la vida de nuestro hermano y el ministerio que tú has puesto en sus manos sea sobrenaturalmente prosperado. Amoroso Dios, gracias por cada hermano, por cada hermana que se ha conectado en esta noche, por los que se incorporarán en unos minutos. Gracias por Lida, por Beni, por Juan, por María, por Emilio, por Caleb. Gracias, Señor, por tu gloriosa presencia en esta noche. Entregamos este tiempo en tus manos, dándote las gracias por estos 77 años que se cumple el día de hoy, 14 de mayo, en el que Israel, el pueblo escogido por ti, el pueblo elegido por ti, celebra 77 aniversarios de su reconocimiento por la ONU. Gracias, papá. Hace 3000 años, el rey David, fundando Jerusalén, declaró la capital de Israel a Jerusalén. Hace 3000 años. Y hace más de 3500 años, Señor, en que tú llamaste a Abraham de Ur de los Caldeos y le ofreciste una tierra de bendición, una tierra que fluye leche y miel. Señor, gracias por todo esto, gracias por este tiempo, por el día de hoy, por estos 70. Bendecimos a Israel desde esta humilde tribuna. Oramos porque tú bendigas cada judío, no solamente en su tierra, sino los que están fuera de ahí también. Amoroso Dios, muchas gracias por todo tu amor. Bendecimos este tiempo en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Eh, Adelante, mi querido Ernesto, continúa con lo que has comenzado. Muchas gracias, Max. Hola con todos, Emilio, Juan, Beni, Lidia, ¿cómo están? Qué bueno saber que están aquí con nosotros en este tiempo. Veníamos teniendo una conversación, un preámbulo con Max, que era parte de lo que hoy también quisiera conversar con ustedes. Vamos a continuar con el tema de la justificación, con las bases para la justificación, pero siempre me gusta poder enmarcarnos, ubicarnos dentro de lo que es la labor, la función, la razón de nuestra existencia como iglesia. ¿No? Porque cuando hablamos de discipulado, estamos hablando en aquella otra parte que la palabra menciona cuando dice arrepentidos y convertidos. Cuando empezamos estas clases, me acuerdo que yo les mandé una cuña donde les hice este pasaje que está en Hechos, ¿verdad? Que dice arrepentidos y convertidos. Y de eso se trata de convertirse
en discípulos de Dios. Pero ¿qué cosa es convertirse en discípulos de Dios? ¿No? Convertirse en discípulos de Dios viene a ser como cuando uno entra a las Fuerzas Armadas y ya pasa un examen de admisión y entra a la escuela de cadetes. Y una vez que entra a la escuela de cadetes no significa que uno está preparado para poder salir y pelear la batalla. Sin embargo, ya se te ha galardonado como un miembro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Cuando hablamos del discipulado, hablamos algo similar. En las Fuerzas Armadas, los cadetes tienen que aprender a usar la tecnología, la logística, las armas, poner sus talentos al servicio de las Fuerzas Armadas para poder ser la fuerza de choque que todo país necesita. En el caso del evangelismo, si hacemos el paralelismo, podemos entender que el discipulado no es otra cosa más que la capacitación para nosotros poder entender cómo es que Dios nos ha capacitado con dones y talentos, cómo es que Dios nos ha provisto de su Santo Espíritu. Cuando Él dijo, y os enviaré el Espíritu Santo que los bautizará con poder, ¿no? Él estaba, esas palabras estaban develando algo frente a los ojos que nosotros es importante poder detenerlos y entenderlos, poder desmenuzar. También Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo me vaya, mandaré al Consolador. Y nosotros tenemos que entender que Dios nos ha dado muchas herramientas para poder nosotros discipular. Pero todas esas herramientas, hermano, todo ese plan está escrito en la Biblia. Estaba leyendo el otro día un libro que, como parte de un curso que estoy tomando que se llama Misión Mundial, Bases de la Misión Cristiana. El autor se llama Jonathan Lewis. Muy bueno, si a alguno le gusta leer, les recomiendo ese libro. Misión Mundial, Bases de la Misión Cristiana, por Jonathan Lewis. Y él decía algo en la lectura, decía que Dios ha dejado escrita en su palabra las bases de la evangelización. No hay nada que nosotros tengamos que descubrir, no hay nada que nosotros tengamos que agregar. Cada uno de nosotros con nuestros dones y talentos podemos aportar para ser más carismáticos, menos carismáticos, más habladores, menos habladores, algunos hablan más con la mano que con la boca, pero ya todo está puesto en la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios en sí también trae las metodologías. Uno puede estudiar, por ejemplo, en la vida de Pablo, cómo es que Pablo usó o cómo fue la táctica, ¿no? La estrategia que tuvo para evangelizar. O sea, todo está en la palabra de Dios. Y algo que decía Jonathan Lewis que me ha quedado marcado es que nuestro compromiso con la evangelización y el discipulado está directamente ligado a nuestra comunión con el Señor. Está visto que cuando la iglesia cristiana o el hombre de Dios, el cristiano, se acerca más a la lectura de la palabra de Dios, se acerca más al estudio de la palabra de Dios, ese compromiso crece, ¿no? Pero cuando nos alejamos de la palabra del Señor, cuando no dejamos de creer en la autoridad de la palabra de Dios, entonces ese compromiso merma y se opaca, se comienza a debilitar. Entonces es muy importante que nosotros sigamos siempre capacitándonos y estudiando, pero diariamente tener nosotros nuestra devoción diaria, ¿no? Hay un pasaje en 1 de Pedro 3:15 que dice, si no, santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados. Mira lo que dice, estando siempre preparados para dar defensa ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Y hay que estar preparados, hermano. Déjenme decirles que este tiempo que nosotros estamos pasando, esta clase de discipulado, es la forma en que la iglesia cristiana en todo el mundo disipula a sus miembros. Yo no estoy dando nada que yo he inventado, ni estoy haciendo algo que solamente pertenece al ministerio Una Voz Amiga o a mi iglesia, la iglesia donde yo vengo, que se llama Casa de Vida. Ni tampoco Max ni ninguna iglesia la ha inventado como una cosa original de cada uno. Todo esto está en la palabra, por eso es que nuestro mensaje siempre es bibliocéntrico, ¿no? La razón de nuestro tema y el personaje principal siempre es Jesucristo. Así que bueno, hermanos, antes de continuar con el tema, no solamente un recordaris, tendremos que acercarnos mucho cada día a poder tener un tiempo de meditación, de lectura en la palabra del Señor. Dios tiene maneras diferentes de hablar, pero hermanos, les voy a decir algo. Dice,
me hallan los que temprano me buscan, dice la palabra, ¿no? Y yo les reto, como alguna vez hablamos, para que haya un cambio tiene que haber una confrontación y tienen que confrontarse ustedes mismos, mírense al espejo y díganse ustedes mismos, llámense por su nombre y digan, bueno, como digamos que yo lo haga y me pongo frente al espejo y digo, Ernesto, ya pues, levántate, separa tu tiempo y lee la palabra del Señor el día de hoy. Y así sea cada día, hermanos. Cada día. Que no sea algo solamente de un tiempo de que uno se va a la iglesia o una vez a la semana. Perdónenme que yo se los diga así, ¿no? Yo no pretendo hablarles como padre a un hijo, ¿no? Pero yo les hablo en el amor del Señor. En el amor del Señor para retarles a que tengan una relación diaria con el Señor y devocional. Así que eh, así encerrando paréntesis a esto, regresemos a nuestro tema, pues, ¿no? Hemos estado hablando sobre la justificación, ¿no? Y estamos ya en la última parte de este tema y estuvimos hablando anteriormente que el hombre con su pecado estaba alejado de Dios, que Dios no podía tener una relación con el hombre porque el pecado lo aleja, porque Dios es santo, ¿verdad? Y estuvimos hablando que justamente la justificación y la muerte de Jesucristo en la cruz es la razón por la cual nosotros ahora tenemos una relación con el Padre, ¿no? Así como un reo que va a una corte y es juzgado por un delito que cometió y el juez dice, a ver, Ernesto Corso, párese, usted está siendo juzgado por esto, por esto, por esto, por esto. Y entonces, ¿qué cosa tiene que decir usted en su defensa? Entonces, yo ni me paro, se para mi abogado, Jesucristo, y dice un momentito, yo he muerto por Jesús, por Ernesto. Yo en la cruz he pagado por él. Ya no necesita una fianza, él no necesita ir a la cárcel, él ha aceptado que él se ha equivocado, ¿no? Y ahora él está decidiendo seguir una nueva vida conforme a la que tú, Padre, has decidido hacer, ¿no? Y eso nos justifica delante de Dios, borra nuestros antecedentes y nos hace, o nos da una nueva posición, ¿no? Donde somos aceptos, pero la muerte en la cruz de Jesucristo, el instante de su crucifixión, su muerte y resurrección tiene que ver con la labor, ¿no? Él instituyó el reino de los cielos con su muerte. Él venció a la muerte y al poder del pecado en esa muerte. Nosotros solamente estamos esperando que acabe el milenio, después que venga el milenio, porque hay una etapa del milenio, y luego los ángeles que siguieron a Satanás y Satanás será lanzado al fuego, al lago de fuego que menciona la Biblia. Pero mientras tanto él ha venido a instituir el reino. ¿Qué reino? El reino que tiene que ver en el corazón, porque Jesús vino a buscar a aquellos que estaban cansados de vivir la vida como la están viviendo, ¿no? Y esa justificación tiene que ver mucho con nuestra voluntad. Pero vamos a ver qué dice la base de la justificación. ¿Ok? Se basa en la obra de Cristo. Romanos capítulo 3, versículos 20 y 21. A ver, ¿quién lo tiene por ahí? ¿Quién lo tiene por ahí? Yo, A ver, hermano, lo leo. Lidia, ¿cómo Dice, ya que estás? Qué por las gusto obras, escucharte. buenas noches, hermano, ya A que ver, por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ese dice el 20. El así. 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Así es. Esto es interesante porque esos dos versículos tienen dos partes, ¿no? Primero dice que la ley, por medio de la ley, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado, dice, delante de él. Porque ¿qué pasa? Que antes de la llegada de Jesucristo estaba la ley, ¿verdad? Sabía, el pueblo judío vivía por leyes morales y los que morían en aquella época estaban esperando y esperaron en muerte, esperaron la llegada del Mesías, ¿no? Para luego poder resucitar con él a una nueva vida. Pero mientras tanto, la ley solamente dice acá
en la segunda parte del versículo 20, dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, el pecado, en la ley lo único que nos hacía saber es que estábamos haciendo algo mal, ¿verdad? En la ley no había ninguna justificación. Pero el versículo 21 dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, ¿no? Testificada por la ley y por los profetas. ¿Por qué dice que ahora se ha manifestado la justicia de Dios? Porque se refiere a la muerte de Jesús, pues. Jesús vino a poner ese camino que estaba roto para poder nosotros acercarnos a Dios. Recuerden que antes de la venida de Jesucristo, el pueblo de Israel necesitaba de un sumo sacerdote, ¿no? Que se presentase en un sacrificio, mandando un cordero, ¿no? Después de una serie de ritos para pedir perdón por los pecados del pueblo. Con la muerte de Jesucristo, Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el unigénito, el único, sin mancha, el que derramó su sangre en la cruz por nosotros. Entonces, Él es el Cordero de Dios y Él nos justifica delante de Dios. Dice, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley, porque la ley ya venía hablando de que iba a llegar el Mesías, porque dentro también de todas aquellas instrucciones que recibió el pueblo judío, el pueblo de Israel, también estaba la profecía de un Mesías, alguien que iba a redimir al pueblo. Claro, ellos pensaban que era un líder político, ¿no? Pero ese no es el tema de hoy, ¿no? Pero la redención y la restitución en la cual eran las profecías dadas para el pueblo judío era de un libertador, alguien que iba a imponer un reino, pero en el corazón de las personas. Y entonces se basa la justificación en la obra de Jesucristo. Por eso es que Romanos 3, 20, 21 habla que está manifestada la justicia de Dios que había sido hecha por la ley. ¿Y qué dice en el capítulo 4, versículo 25? ¿Quién lo tiene? Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ya, pues hermano, más claro que el agua no puede ser, ¿no? Dice, hablando, ¿a quién se refiere aquí? A Jesús, a Jesucristo. Claro, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, la justificación está basada en la obra de Jesucristo. Como dijimos en la clase pasada, si alguna vez alguien se cuestionó, o sea, cuál es la razón de la muerte de Jesús, como yo muchas veces me lo hice en el pasado, porque como les comenté alguna vez, yo mismo me dije, bueno, si todos somos hijos de Dios y todos nos vamos a ir al cielo, ¿no? Entonces, ¿para qué vino Jesús? ¿No? Si hubiera quedado en el cielo, no hubiera sido castigado, latigado, muerto, crucificado, insultado, escupido, latigado, mejor se hubiera quedado en el cielo. Pero ahora vamos descubriendo a raíz de la palabra del Señor que la muerte de Jesucristo era necesaria para Él pagar los pecados, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Siempre acuérdense que la justicia demanda una compensación, como cuando nos pasamos el semáforo manejando y nos van a poner una papeleta, pues vamos a tener que pagar la papeleta. No, si las personas cometen un robo, tienen que pasar por un juez y se van a ir a la cárcel. Si cometen un homicidio, si cometen cualquier delito que quebrante la ley. Entonces, cuánto más todavía hablando sobre la justicia de Dios, ¿no? Porque Dios es un Dios justo, un Dios que no va a tomar en vano ni va a ignorar la vida y los actos que nosotros cometemos, ¿no? Aunque el mundo vive como que si eso no tuviese importancia, pero Dios no lo va a olvidar. Pero la justificación se basa en la obra de Jesucristo. ¿Y qué dice Romanos 5:9? Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aleluya. Aleluya. Dice, mire lo que dice, pues mucho más, dice, estando ya justificados por su sangre, ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. O sea, Dios nos da una nueva posición delante de Dios, nos libra de la condenación eterna y nos hace miembros, lo que dijimos al principio de toda esta etapa, ¿no? Que nos hace miembros del reino de los cielos. Porque Dios vino a instituir no solamente el reino en nuestros corazones, porque cuando Él dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todo lo demás será añadido. Está hablando de buscar esa relación que tú tienes, que tenemos que tener con Dios. Pero también está hablando, pero la Biblia también habla de otro reino, que es el reino venidero, cuando habrá cielos, tierras y nueva tierra, y es ahí donde seremos librados. Pues. Esta decisión de seguir a Cristo, de decir, Señor, me equivoqué, perdóname, yo no quiero más vivir como he vivido. Antes yo era un mentiroso, era un borracho, un sacahueltero. Antes no me importaba, yo abría mi boca, insultaba a la gente, me creía mejor que otros. Perdóname, Señor. Hazme como tú quieres que yo sea ahora. Conviérteme, Señor, en lo que tú quieres que yo me convierta. Transfórmame. Entonces viene, nos hace una nueva criatura, nos hace parte del reino de los cielos, pero nos da vida eterna, pero nos libra de su ira, porque su justicia, su justicia llegará. Luego dice, es el tema principal en la carta de Romanos, dice, Dios conocía nuestra impotencia para pagar la deuda por nuestro pecado y para superar las limitaciones de nuestra naturaleza pecaminosa. Envió a Cristo para que Él pagase esa deuda en nuestro lugar. Basándose en la obra de Cristo, eres declarado y reconocido como justo, pues Él ya pagó por ti con el sacrificio de su vida inmaculada. Y ahí vemos en el material que les he mandado en el PDF como una persona está con sus manos, una mujer con sus manos en el rostro, ¿no? Y al lado se ve la deuda pagada, dice, ¿no? Y se ve a Jesucristo crucificado, ¿no? Esa crucifixión tiene una razón, ¿no? Nos hace justos, y la justicia es algo que lo recibimos por gracia, recuerden hermanos, nosotros no merecemos, nadie merece la gracia de Dios y su misericordia, es un privilegio tenerla, y es una responsabilidad también que nos debe llevar a compartir con los demás. Lo que normalmente debe suceder con una persona que tiene una relación con Jesucristo es de que primeramente su amor lo envuelve. Y a usted le debe haber pasado, ¿verdad? Vienes y le dices, Señor, perdóname, hazme tu hijo, él viene, cambia tu corazón de piedra, te pone uno de carne, y de pronto viene el Espíritu Santo, entra a tu corazón y ahora comienzas tú a experimentar cosas que no experimentabas, comienzas a entender un poco la Biblia, comienzas a orar, comienzas a sentirte que cuando vas por la calle y vas por tu vida, normalmente sientes que Dios está contigo, no tienes momentos de suma alegría que antes no lo tenías, algo está pasando, la gente te mira y te dice, oye Emilio, ¿qué te está pasando? Ahora te veo caminar y te veo sonriendo, ¿no, Lidia? ¿Cómo estás ahora? ¿No? Yo te veo cambiando. Dice la palabra que Jehová embellece el rostro de sus hijos. Entonces, cuando tenemos una primera relación con el Señor, eso es lo que pasa, nos envolvemos en un primer amor que déjenme decir una cosa, ¿no? El primer amor no es como algunos piensan que se vive solamente en los primeros momentos de cuando uno recibe a Cristo. Déjame decirte que ese primer amor puede ser muy largo y muy constante y muy permanente, Amén. dependiendo que tanto tú estés cerca del Señor. Y después que tú estás en esa compenetración de esa relación con el Señor, sucede algo que quieres comenzar a decirle a los demás qué cosa está pasando contigo. ¿No te ha sucedido? ¿No te ha sucedido que te da ganas de decirle a otros, oye, mira, me ha pasado esto? No, y quisiera contártelo. Es algo que uno no puede contenerlo, ¿no? Y lo tercero que va a pasar, es que te vas a comenzar a querer comenzar a involucrar en la labor de Dios. Cuando eso esté pasando contigo, ya vas a saber que estás creciendo. Primero recibes a Cristo, estás apasionado, después quieres comenzar a contarle a la gente, ¿no? Y comienzas por contarle aquí y allá, y después vas a querer ser parte tío del discipulado, del encargo de Dios para poblar este mundo con su palabra. Y entonces, la base de la justificación está en Jesucristo, ¿no? El punto 2 dice, se hace bajo la condición de la fe, dice, ¿no? ¿Cómo es que funciona esto? Veamos. Romanos 4:3, por favor. No sé quién lo pueda leer. Romanos 4:3. Así es. Porque, ¿me escucha? ¿Sí? Sí. Porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Así es, así es. La fe es algo que Dios valora grandemente. ¿Ustedes recuerdan ese episodio cuando en el Nuevo Testamento, cuando un centurión va donde Jesús y va a pedir por uno de sus siervos que estaba enfermo?
Y cuando el centurión va donde Jesús le dice, Señor, mira, tengo a mi siervo y quiero que tú le sanes. Esto fue una... miren lo que le voy a decir, ¿eh? Imagínense el contexto, ¿no? Imagínense ustedes que están ahí. Vamos a hacerlo como una película, ¿no? El centurión no era un judío, vamos a empezar. Y los judíos siempre han sido una nación etnocéntrica. Etnocéntrica significa que ellos están muy centrados en su etnia. Ellos siempre han creído de que el mensaje de Dios era para ellos, a su cultura nada más. Y en aquella época era mucho más latente todavía, ¿no? Tanto así que ese etnocentrismo, eso fue lo que hizo que ellos mandasen a crucificar, a que ellos no dejaban que nadie se acerque a ellos, ¿no? Por eso que Jesús cuando hablaba sobre el samaritano y daba esas parábolas, él lo hacía con su doble sentido, porque un judío no se acercaba a un samaritano, que era un gentil. Entonces, cuando este centurión se acercó a Jesús, eso era algo muy atrevido. Un gentil no se podía acercar a un judío. Y un judío menos le iba a parar bola, pues hermano. No, pero qué cosa, el hombre fue con fe. Él sabía que Jesús lo podía sanar y le dice, mira, ¿sabes qué? Yo sé que tú puedes sanarlo, le dice, ¿no? Entonces Jesús le dice, bueno, vamos, le dice, no, le dice el centurión. ¿No? Entonces dice, no, le dijo, entonces tú dirías, bueno, se votó el centurión. No, no. Él agarró y le dijo, mira, señor, le dijo, yo soy militar y yo tengo a personas bajo mi cargo y a quien yo doy una orden, él va y lo cumple. Así también tú puedes hacerlo, le dijo. ¿Sabes lo que dijo Jesús, no? Yo nunca he visto una fe como la de este hombre. Y sabes qué, ese hombre, cuando regresó, encontró a su siervo sano. Déjeme decirle que para Dios la fe es la clave para que Él pueda actuar en nosotros. Nosotros tenemos que creer. Si no creemos, no tenemos nada, pues hermano. ¿No? Entonces la fe es necesario para entender también la justificación. Porque todas estas cosas unos te pueden decir, esto no, esta es una película nada más que de Semana Santa, ¿no? Esto es una historieta como de Superman y la Mujer Maravilla, ¿no? Pero déjame decirte que para nosotros no es así. Tenemos evidencias muchas, ¿no? El hecho que vivamos en el año 2025 marca el nacimiento de Jesús, o sea, es importante que nosotros tengamos esa convicción de la autoridad de la palabra de Dios, lo que yo le decía al principio, ¿no? Es necesario que nosotros nos penetremos, que nos sumerjamos en una relación con la palabra de Dios para que nosotros podamos entender esa autoridad y esa autoridad venga e impacte en nuestra razón y afecte de tal manera que nuestra fe actúe aferrándose a algo tan poderoso como a la autoridad, porque toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Eso es lo que dijo Jesús. Y a él se le fue dado la autoridad y él venció a la muerte. Estamos hablando de que no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando del Rey de Reyes, del Hijo de Dios, del Mesías. Y entonces cuando nosotros vamos hacia Él, tenemos que ir con fe, creyendo estas cosas, ¿no? Y la justificación tenemos que abrazarla. Está así basada en la obra de Jesucristo, pero la fe es abrazarla, diciendo, yo creo en esto. Y si viene otro y te la quiere arrancar de las manos, no te dejes. No importa lo que diga la gente, no importa lo que diga nadie, importa tu fe. Y tu fe y mi fe es lo que nos va a salvar. ¿Qué dice Romanos 5 del 1 al 2? ¿Quién lo tiene? Resultados de la justificación. Así es. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Justificados pues por la fe tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es la razón de nuestra paz. Pero ¿por qué es que esa paz actúa en nosotros? Porque hemos creído, pues. Hermano, dime una cosa, cuando yo quiero que en este momento te remontes al momento, el momento en que tú te encontraste, hermano, hermana, en el momento que tú te encontraste y tuviste un encuentro personal con Jesucristo. Porque todos nosotros lo hemos tenido, porque si estás aquí es porque lo has tenido, déjame decirte. Así como Pablo, como Saulo de Tarso fue lanzado del caballo,
pues a nosotros también se nos lanzó de algún lado y nos encontramos con el Mesías. Y dime una cosa, cuando llegó ese momento y actuamos y dijimos, Señor, aquí estamos y nos rendimos, ¿cuál fue la primera evidencia que llegó a nuestro corazón? ¿No fue la paz? La paz. Esa mochilaza que llevábamos de culpa, de odio, de rencor, de todo eso que cada uno de nosotros sabemos, ¿no desapareció acaso en un segundo? ¿Verdad? Y saben que eso fue por la fe. ¿Y por qué? Porque en el momento que creímos que Él nos podía ayudar, vino Jesús y le dijo, Padre, ahí está, Él ya reconoció, Emilio, María, Juan, Ben y Lidia, ya reconocieron que yo pagué en la cruz. Entonces viene Dios, se agarra y te quita la mochila. ¡Fum! ¡No! Lo echa al fondo del mar y no se acuerda más de tus pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la paz. Justificados pues por la fe, dice. Abraza la fe, hermano, cree en la palabra del Señor, obedécela. El que me ama, guarde mis mandamientos. ¿No? Y por eso dice así, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, a este regalo. Dice en la gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, si nos gloriamos en la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? La obra de Dios. La gloria de Dios es la obra que hizo Jesucristo. No, recordemos que la palabra de Dios dice que hemos sido creados para la gloria y honra de Dios. Nosotros, jamás nosotros hablemos, cuando hablemos a la gente de la verdad del Evangelio, jamás pongámonos a nosotros como protagonistas de esto, ¿no? Hagámonos a un lado y siempre hablemos de Jesucristo. Él es el que hizo la obra. En Él está basada la justificación. Él es la puerta a una vida en paz. Hay que tener fe en Él, en Jesús. Amén. Entonces, por eso es que ahí debe estar nuestra gloria. Debe estar ahí, nuestra esperanza debe estar ahí, en lo que Él hizo. En lo que Él hizo. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios es tan reveladora. Y encontramos razón de nuestra existencia cuando la estudiamos. Dice, se hace énfasis en este principio en todo el Nuevo Testamento y armoniza con las enseñanzas del Antiguo. La justificación nunca se logra mediante obras meritorias ni por el cumplimiento de leyes, lo que hablábamos, ¿ven? Que dice Gálatas 2:16. Gálatas. Gálatas 2. 16. Gálatas 2:16. Correcto. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así es. Mira, acá menciona 2 veces la palabra fe, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras, dice, sino por la fe en Jesucristo, la fe en Jesucristo. Ok, nosotros hemos sido justificados. Esa justificación viene porque hemos creído en Él, porque está basada en Él. No, eso es lo que dice la base, la condición para abrazar la justificación es la fe. Y luego dice, hemos creído en Jesucristo por ser justificados por la fe. Otra vez viene a ser lo mismo, la fe de Cristo y no por las obras de la ley. No, porque lo que leíamos al principio en Romanos, que la ley solamente nos muestra el pecado, pero no nos justifica. ¿No? Es como cuando leemos la Constitución o el Código Civil, ¿no? Y el Código Civil nos dice, ok, si cometes un robo entre tanta y tanta cuantía, te vas a ir tanto tiempo a la cárcel. Si esto le pones un agravante, te vas a ir tantos años a la cárcel. Entonces, pero la ley lo único que hace es mostrarte tu falta, tu pecado, tu delito. Pero la gracia, la fe en Jesucristo, nos da salvación, nos aparta de la ira. Por eso que la condición para que la justificación funcione es la fe. Creamos siempre, hermano, en la obra de Jesucristo. La fe es el principio universal de la vida cristiana y de nuestra relación con Dios. La fe es la unión viva con Cristo y es unión y en esa unión
pone a nuestra cuenta la justicia de Cristo. Más abajo, si ven ustedes, hay un dibujito que se ve a Jesús entregando un regalo a una niña. Dice, la justificación es completamente gratuita. La salvación es un regalo que Dios hace, que da a todos los que creemos en Jesús. ¿Okay? Lo que estábamos hablando, ¿eh? Es un regalo, es algo inmerecido, que Él nos lo da por creer, por tener la fe en Él. No depende de ningún mérito nuestro, ¿ok? Porque todo lo que hacemos no tiene valor para pagar nuestra deuda con Dios. Nosotros no podemos hacer méritos. Hay algunas religiones que piensan que nuestras obras nos van a salvar. No, no es por obras, por la fe en Cristo Jesús. Cuando ustedes alguna vez alguien se les ocurra decirle que nuestras buenas obras nos van a llegar en el cielo, y pregúntales, ¿y por qué murió Jesús entonces? ¿Por qué murió? ¿Cuál es la razón de su muerte? Y entonces tú vas a crear un puente. Siempre tú tienes que buscar puentes. Cuando tú converses con las personas sobre Jesucristo, cuando quieras hablarles sobre el plan de redención para sus vidas, siempre trata de crear un puente amable para con ellos. No, no los ataques, no les digas eres un idólatra, eres un pecador, te vas a ir al infierno. Háblales del amor de Dios, crea un puente con ellos. No, muéstrales la gracia, el regalo de Dios, su misericordia, el amor tan grande de Él, ¿no? Porque qué padre que ama a su hijo lo va a entregar a morir por alguien que lo ofende todos los días, ¿no? ¿Qué padre haría eso? Sin embargo, Dios ha hecho eso, ¿no? Y no solamente eso, sino que el mismo Jesucristo, siendo el mismo Dios, se humilló, limitando su poder, bueno, no limitando su poder, ¿no? Sino él siendo un Dios que es sobrenatural, que es omnisciente, omnipresente, se encarnó en un cuerpo que siente dolor, en un cuerpo que siente frío, que siente hambre. Se encarnó para poder hablar con nosotros. ¿No? Él aprendió, él tuvo que hablar en nuestro propio lenguaje, no porque pues ustedes nunca se han preguntado cuál será el lenguaje de Dios. Dios nos ha dejado la palabra escrita, pero Dios es un ser superior. No hay, o sea, es el que nadie lo ha creado. No hay nadie por encima de él. ¿No? Entonces nosotros cuando tenemos que hablar a la gente de Dios, siempre seamos amables, amorosos, creemos puentes amigables para que podamos hablarle de él. Dice, por eso los creyentes pueden vivir en plena certidumbre de fe. ¿Qué dice Hebreos 10:12? Hebreos 10:12. Pero Cristo, Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Una vez y para siempre. Amén. Una vez y para siempre. Él está sentado a la diestra de Dios. La muerte y su resurrección fue fue el capítulo que él tuvo que vivir en la historia de la redención de Dios, porque Dios ya había establecido desde el principio de la creación, desde que Adán había pecado, ya había establecido un plan de redención para el hombre. Y la llegada de Jesucristo, su muerte y resurrección fue parte de ese plan redentor. Él nos da una sola vez y para siempre una vida nueva, una comunión con el Señor. Por eso los creyentes pueden vivir en plena certidumbre de fe. No dudemos nunca. Y mantengamos sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Eso está ahí nomás. Miren, leámoslo en Hebreos 10:23, en ese mismo capítulo, en el versículo 23. Hebreos 10:23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
Así es, mantengamos firmes sin fluctuar. Miren, hermanos, hay algo que yo estoy viviendo en estos últimos tiempos, es que hay una oración que se repite mucho en mi mente, ¿no? Y yo le digo, Señor, que no me permita que yo fluctúe. ¿Qué es fluctuar? Significa que un día estoy con ganas y otro día no tengo ganas, que un día sí quiero, que otro día no quiero. Y eso tiene que ver mucho con nuestra voluntad, ¿no? A veces nuestra voluntad está supeditada a nuestras emociones. Y yo les aconsejo algo, hermanos, no se lleven por sus emociones, que tengan ganas o no tengan ganas de leer la Biblia y de meditar en ella y en orar no es algo que debe gobernar sus vidas. Por eso dice, manténganse sin fluctuar, dice, manténganse firmes y sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que ha prometido. Hermanos, nosotros tenemos que cada día, todos los días, tener un tiempo con el Señor, todos los días, para mantener firme esa fe, para estar parados, porque déjenme decirles algo, hermanos, yo esto no lo estoy inventando, esto lo sabemos cada uno. Somos olvidadizos, hermano. Somos olvidadizos, nosotros nos olvidamos rápido de la gracia de Dios, nos olvidamos cómo estábamos cuando Jesús llegó a nuestra vida, ¿no? Todos golpeados, magullados, sin esperanza, tristes, llorando. ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué tiene tan piña por mi madre? Estábamos así, ¿no? Y después cuando vino Jesús, vino y nos dio una alegría, cambió nuestra llanto en alegría, nuestra tristeza en danza, ¿no? Y nos olvidamos fácilmente. Entonces, para que eso no se nos olvide, seamos firmes sin fluctuar, firmes, 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 todos los días, ¿no? Y dice, sabiendo que son irrevocables los dones y el llamamiento de Dios, que eso está en Romanos 11:29. Ese no lo vamos a buscar porque quiero que leamos rápido lo de abajo antes de que terminemos. Dice, lee los siguientes versículos y anota la forma en que Dios te justifica. Entonces vamos a hacer algo, miren. Lidia y Emilio, que están activamente leyendo. Yo te voy a pedir, por favor, Emilio, que busques Romanos 3:23 al 26. Y Lidia, por favor, tú busca Gálatas 2:21. Max, tú por favor podrías buscar Gálatas del 3 del 24 al 25. Gálatas, 3 del 24 al 25. ya. Y no sé, alguno que no haya mencionado, de Gálatas repente, 2:21. sí, Gálatas sí. 2:21 dice, Espérame un no ratito, Lidia, espérame un ratito. Ahorita mismo tengamos listos los versículos para el momento que yo le diga cuándo lo van a soltar, ¿no? Y alguien que no haya leído, no, María, Juan o Beni, si desea, alguno de ustedes puede leer Tito 3:5, pero vamos a empezar con Romanos del 3, capítulo 3, versículo 23 al 26. Léelo, por favor, Emilio. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a Ok. quien Dios, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto de su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así es. Entonces, según estos versículos, dice, lee los siguientes versículos y anota en qué forma Dios te justifica. ¿Cómo es que actúa esta justificación según Romanos 3:23? Y te lo voy a decir, está en el versículo 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Así que en esa línea, llenen con un lapicero, si es que tienen impreso en un papel, es importante siempre que tengan estos PDF imprimidos en un papelito para que puedan apuntar y hacer sus notas también, ¿no? Es importante hacer las notas, pongan ahí, ¿no? Justificados gratuitamente, dice, ¿no? Ahí pongan esa línea. Gálatas, Gálatas, Lidia, lee Gálatas 2:21, por favor. ya, dice, no desecho la gracia de Dios,
Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por los demás murió Cristo. Dice, no desecho la gracia de Dios, pues por si la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Lo que estábamos hablando, ¿verdad? Lo que estamos hablando. Entonces, ¿para qué murió Cristo? ¿Verdad? Entonces, la ley no nos da la justificación, sino la gracia. ¿Okay? Ahí es lo que tienen que poner en Gálatas. La ley no nos justifica, sino la gracia. Nuevamente, la gracia aparece en este versículo, como anteriormente, que gratuitamente, por gracia, dijimos, ¿verdad? En Romanos. Y aquí mismo, ¿verdad? Por gracia somos justificados y no por la ley. Mi querido Max, por favor, Gálatas 3, 24, 25. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Nuevamente, por la fe hemos sido justificados. Por la fe hemos sido justificados. Estamos hablando que fue gratuitamente por la gracia, que no es por la ley, por las obras, sino por la obra de Jesucristo. Y ahora estamos hablando que la fe no, es lo que nos ha justificado delante del Señor. ¿Y qué dice Tito 3:5? No sé si alguien lo tiene por ahí. Sí, Nos dice, salvó. nos salvó no por obras de justicia Ajá. que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es no por obras, nuevamente. Nos salvó no por obras, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, ¿no? Porque a veces podemos pensar, porque mucha gente vive así, ¿no? Y dicen, no, yo soy bueno, ¿no? Yo doy dinero a los pobres, yo soy bueno porque le doy de comer a alguien, ¿no? Pero eso no nos va a salvar, eso no nos va a justificar delante de Dios. ¿No? Para que la misericordia de Dios actúa mediante el lavamiento de la regeneración por la renovación del Espíritu Santo, dice, y se refiere a ese lavamiento que hace el Espíritu Santo cuando entra, porque cuando nosotros recibimos a Cristo, el Espíritu Santo entra dentro de nuestras vidas y comienza a moldear a una nueva persona, ¿verdad? En eso es lo que nosotros hablamos cuando la Biblia dice arrepentidos y convertidos. Ese lavamiento es la forma en la que Dios va convirtiéndonos en el discípulo, en el seguidor de Jesús. ¿No? Entonces, esa justificación viene por el lavamiento también que hace el Espíritu Santo en nosotros, no por obras. Dice luego, casi estamos ya terminando, dice, la justificación te ha dado una nueva posición que nunca se alterará. En tanto mantengas tu fe en Cristo, el acto justificador de Dios no necesita repetirse y las bendiciones son permanentes. Eso quiere decir que tú no necesitas otra vez decirle, Señor, te recibo en mi corazón. No, tú ya lo recibiste. Ya eres una nueva criatura, ya has sido justificado, eres una vez y para siempre. No pierdas eso más bien, ¿no? Hay que estar firmes y no perder eso. No, yo no voy a entrar ahorita al tema si la salvación se pierde o no, pero ¿sabes qué? Si no la quieres perder, cuídala. Si no quieres entrar en duda, cuídala. Retén lo que tienes. Así es, así es. Retén lo que tienes. No, porque acuérdate que pues en nuestras manos está retener lo que Dios nos ha dado. Luego dice, luego hay unos versículos ahí que, De hecho, sí, que pienso que más bien va a ser como una tarea. Uy, pues ahí tenemos más todavía. No vamos a apurar. No nos vamos a apurar. Vamos a dejar Tranquilo. los resultados, la letra D, resultado de la justificación para el otro miércoles. ¿Qué les parece? está bien. Porque
Díganme una cosa, hermano. Yo quiero saber si ustedes están aprendiendo cosas nuevas. Yo quiero saber si ustedes están siendo tocados por el Señor. Que alguien me diga Absolutamente. algo, por favor. Que alguien dé un testimonio aquí ahorita. Emilio, cuéntame. ¿Cómo te está yendo con estas clases? No, muy interesante, pastor, porque esto nos da bastante a cambiar y poder enseñar a nuestra familia, ¿no? Amén. En nuestro hogar. Eso, o sea, todo esto, lo que estamos aprendiendo, me sirve bastante, ¿no? Día a día, a tener un cambio más que todo en nuestra persona, ¿no? Ya no sé el de antes, ¿no? Como usted dijo, a veces lanza tus palabras, pues, ¿no? Ya fuertes y ahora ya cambia la cosa. Y, y eso estoy viendo en mi persona, ¿no? De que somos seres humanos, pues, ¿no? Siempre te va a salir el ajo y la cebolla, pero hay que saber manejar y en ese momento pensar en Dios, ¿no? Es lo que yo estoy haciendo en realidad, ¿no? Y gracias, pastor, por tomar ese tiempo, ¿no? Porque es interesante, ¿no? Porque no he tenido la oportunidad hay un pastor que no siempre venía a mi casa y bueno, con la pandemia ya se perdió todo esto, pues, ¿no? Y ahora que estamos con Max y usted, y agradecerle, pues, y que Dios le bendiga, pastor. Amén. Gracias, Emilio. La gloria sea para el Señor, porque aquí nomás quien se merece todo, la gloria es Jesús, ¿no? Hablamos de Él y me alegra que tú puedas estar siendo retado por el Señor, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Y como tú dijiste, los ajos y las cebollas están por ahí, pero ya tienes que quitarle al kilo de ajos medio kilo, y para que la otra semana o el otro mes ya no haya ajo, sino haya cebolla. Y así después vas quitando las cebollas. Acuérdate que los cambios son paulatinos. No tenemos que maltratarnos pensando que de un día a otro puede venir un gran cambio. Puede suceder, déjame decirte. Puede suceder. Dios es alucinantemente sorprendedor. Pero Está no te tratado. sientas mal si no llega de esa manera. Lidia, cuéntame rapidito antes de irnos. ¿Cómo te están cayendo estas clases? Ay, hermano, yo sí muy, emocionada con todo esto, sinceramente, a mí me da bastante pena, por ejemplo, los días miércoles hoy día no me tocó trabajar, y los días miércoles que me toca trabajar, yo vengo en el carro escuchando, pero es un poquito difícil, porque a veces la gente habla, pone música, pero estoy con esa ansia de que ya llegue ese día para poder fortalecerme, poder aprender, y me Amén. siento que algo bueno va a llegar en mi vida. Yo Aleluya. espero que algo más va a llegar. Gloria a Dios. Por ejemplo, acá que dice en Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe, tenemos Tenemos paz paz con Dios. para, Aleluya. para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo, ¿no, hermano? Tener esa paz interior, esa paz que ahora todos el tiempo que estamos viviendo, bien difícil, pero yo me siento reconfortada. Yo sé que cada momento que salgo, Él va conmigo, ¿no? Amén. Yo sé que voy a ir aprendiendo, yo sé que el Señor me está fortaleciendo en mi memoria para poder aprender los párrafos, los capítulos, los versículos, y yo lo voy a poder aplicar con quien yo pueda darle una palabrita, un mensajito para que también puedan ser parte, ¿no? De nuestro grupo o de alguna manera encontrar en algún momento, de repente en otro grupo, pero ya están yendo por el camino que uno está encaminándonos, ¿no? No, hermano, yo muchas gracias, muy agradecido por ese tiempo que usted da por nosotros y bueno, que siempre el Señor lo bendiga y Gracias. ahí Amén. estaré. Gracias, Lida. Muchas Amén. gracias. Gloria a Nuevamente la Dios. gloria sea para el Señor, ¿no? Yo solamente soy una persona que me he visto tocado por ese poder, ¿no? Y estoy contando lo que Él ha hecho. Y estoy seguro que ustedes, de alguna manera, lo han venido haciendo. Y si no, pues estoy seguro que la palabra no llega vacía. Así que ustedes van a tener muchos momentos en su vida. Recuerden que siempre toda oportunidad es una ocasión para hablar de Cristo.
Siempre toda oportunidad es una ocasión para hablar de Cristo. Y bueno, yo me despido. El día de hoy déjenme orar por ustedes. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque ella nos ha dejado las bases para nosotros entender ese plan de redención que tú tienes para Amén. nuestras vidas. Gracias porque tú has venido a incluirnos en tu pueblo y a traernos esa paz, Señor, que es como una evidencia dentro de nosotros. Gracias por tu palabra, gracias por este grupo hermoso que está con nosotros, gracias por un café Aleluya. con Max. Te Gracias, rogamos que nos papá. sigas enseñando a todos y cada uno de nosotros y que avives la llama en nuestros corazones. En el nombre de Amén. Jesús, Señor. Amén. 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 Muchas gracias, Ernesto, Max. Muchas gracias. Ernesto, Dime. tío, dame por favor un minuto. En el pasaje que me asignaste a leer, ¿no? En Gálatas 3:24, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. ¿Qué cosa es el ayo? El ayo era una persona de la comunidad, de la cultura judía, que llevaba al niño al colegio. Digamos que una persona que le lleva al niño al kinder, al jardín. Pero esa persona no entra al jardín. O sea, lo lleva. Entonces, un ayo es esa persona que te lleva. Por eso la ley dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Así es, ese que te ha llevado, de la mano, te ha llevado y te ha metido. Y el 25 dice, pero ya venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pero no estaba esa persona que te ha llevado. Esa es la ley. O sea, un ayo es esa persona que le llevaba al niño al colegio. O sea, para que quede claro, porque cuando uno lee nomás, ¿no? De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué será ayo, pe? ¿No? No entiende, pero un ayo era esa persona que llevaba al niño al colegio, al kinder. Efectivamente, efectivamente. Gracias, Max, por aclararlo. No, pues sí, para eso estamos, ¿no? Linda aclaración, ¿no? Porque qué gran verdad, ¿no? Es que Qué es gran así. verdad. Sí, hermano, ¿Sabes? pero discúlpeme, usted hace esa composición ahora, ¿no? Que es la persona que puede llevar al niño. Pero en esos tiempos, ¿quién era el ayo, verdad? Ahora se trata de eso. Bueno, en la palabra era la ley. La ley es la que nos lleva a la gracia. En la cultura judía, el ayo denominaba a esa persona, a ese criado que lo llevaba al hijo del patrón al colegio. ¿No? Pero él no entraba pues a la clase, ¿no? Lo metía al colegio y se iba, ¿no? Todos aquí, absolutamente todos, y dentro del cuerpo de Cristo, no somos competencia, somos el complemento. Así como me complemento yo con Emilio, con Lida, con María Rivas, con Benny, con Caleb, igual soy un complemento con Ernesto, ¿me entiendes? Somos un complemento, no somos una competencia. En el cuerpo de Cristo no hay competencia, no hay quién es más que quién. Somos exactamente iguales. Disfrutamos de la misma misericordia, de la misma gracia, del mismo favor de Dios, de la misma benevolencia de Dios. Para nosotros es una tremenda bendición que Ernesto esté con nosotros. Ernesto querido, te amamos, que Dios te guarde. Estamos, como dijo Lida, estamos expectantes por el próximo miércoles. Que Dios te bendiga, hermano querido. Muy buenas noches, familia. Si papá Dios lo permite, mañana estamos aquí de nuevo con una porción de su palabra. Bendiciones, hasta mañana.